Pues gente, no se puede bañar en este tipo de barquitos porque aquí han muerto 2 personas. Vamos a probar a ver el agua. Bueno, aquí esto es una locura, gente. A ver, hemos visto varias cosas. Hay una encina que tiene 700 años. Tengo mucha hambre. Bueno, nada, estamos aquí hoy. Hoy es nuestro último día aquí en Roma, ¿no? Hoy es nuestro último día. Estamos haciendo aquí, bueno, un desayunito pequeño. Aquí les muestro un cappuccino con un corneto, o sea, un croissant relleno con crema. Aquí le llaman corneto. El de ella es simple, sin nada. Con su lechita latte macchiato, ¿no? Con su latte macchiato aquí. Y nada, hoy es nuestro último día. Nos despedimos hoy. Así que nada. Todavía nos queda el día entero. Ahora vamos a ir a grabar algunos sititos que nos quedan por ahí. Vamos a ir al Castel Gandolfo, que es un lago muy bonito que hay aquí en Roma. Y bueno, y nada, estaremos grabando ahí unas vistas y unos lugares muy bonitos. Y nada, ya les iremos contando por el camino. Bueno, hemos llegado aquí al lago Gandolf. Castel Gandolfo, que es un lago que tenemos aquí muy impresionante de aguas turquesas. Y estaremos bajando ahora y haciendo un pequeño tour por lo que viene siendo la zona, la gastronomía. El lago en verdad se llama Albano y es el lago con más profundidad de todo Lacio y también es de origen volcánico. Tiene unas aguas que son color turquesa. Bueno, dado su profundidad no se recomienda mucho bañarse en él porque además tiene el agua muy fría. El agua de estos lagos es bastante fría. Desde que hemos llegado a este sitio, que hemos aparcado aquí atrás, aquí arriba donde están las vistas, no hemos parado de escuchar motos así todo el tiempo y nos han pasado muchas motos por al lado mientras veníamos por la carretera, ¿no? Por la autopista. Sí, aquí se estila mucho la moto porque además también se presta para eso, porque Italia tiene carreteras con muchísimas curvas y el tiempo también acompaña, claro. Pensamos que debe ser que hay algún tipo de carrera, algún tipo de evento o algo por ahí abajo, pero bueno, ya les estaremos mostrando a medida que vayamos bajando. Miren las vistas desde aquí, qué bonitas. Mira, ahí tienen canchas de fútbol o baloncesto. Ah, de baloncesto, perdón. Tienen también para hacer piragüismo, por lo que veo. Tienen los barquitos estos de pedales. Y bueno, miren para allá qué bonito. También parece que allá, en aquella esquinita que se ve por atrás, se ve... A ver, les muestro ahí. Se ve como, no sé, parece que ahí alquilan moticos acuáticas. Se ven unos cisnes también de pedales, que son barquitos. Y bueno, la verdad es que el lago es muy bonito, ¿eh? Se ve súper impresionante. Pues acabamos de hablar aquí con la chica de información y bueno... A ver, no tenía mapas para dejarnos, yo no sé si es que se le han acabado o directamente no tienen. A ver, la verdad es que aquí viene mucha gente, ¿no? Puede ser que se le haya acabado, ¿no? Joder, pero una información es turismo, raro, ¿cómo ¿no? se le van a acabar los mapas? No tienen un mapita de eso para darnos, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. Pero bueno, lo decimos no importa, como... lo tenemos todo aquí, ¿eh? Claro, pero lo decimos como tema gracioso, ¿no? Sí, que la gente claro. piense que estamos criticando, ¿no? Es una manera graciosa, ¿no? No tenían mapita. Pues Han llegado millones de personas, se le han no, acabado serio, los ¿eh? mapas. Hoy es domingo y cómo No, está esto joder, desde que pero- llegamos. Una oficina de turismo no se le pueden acabar los mapas. Pero hoy es domingo y cómo está esto. ¿Cuánta gente hemos visto? Sí, Hemos hay visto mucha gente, sí. más de 300 turistas en un segundo, en un tramito desde que aparcamos ha aquí. habido mucha gente, sí, eso Está es verdad. petadísimo. Ahora aquí, antes de entrar, tenemos los jardines a la derecha. Debe ser por ahí, ¿no? Por aquí se sacan los tickets. Vamos a ver lo que cuesta. Ciao, buongiorno. Ticket para... I giardini Sì, anche... prossima partenza a mezzogiorno e 30. Potete farla adesso, costa 15 euro a persona. Vale, e il ok. tour dura 50 minuti. Bueno, hemos ido a sacar los tickets del jardín. Se hace una visita en una especie de autobús pequeñito, tipo tren, y dura aproximadamente 1 hora. O sea que entendemos que deben de ser unos jardines bastante largos. Y la entrada nos ha costado 15 euros por persona. No sé, a este punto no sé si merece o no merece la pena. Primero tengo que ver los jardines y luego ya les digo. Parece que es una boda o algo, ¿no? Sí, aquí los domingos la gente viene a misa. Sí. O salen de alguna boda o algo así, parece.
Puede que haya sido una boda, una comunión, o quizás simplemente han venido el domingo a misa. Ahí tenemos la iglesia y este sería un poco la plaza. Toda esta zona aquí está llena de restaurantes, pequeños negocios, para almorzar, hay sitio donde comer. Después estaremos almorzando por aquí. Sì, spagnola, voglio chiedere. Sí. Allora. Ok, gracias. Lei parla anche un po' italiano. Sí, sí. Prego. Bueno, vamos entrando al autobús. Los Jardines del Papa, ubicados en Castel Gandolfo, una pequeña localidad a unos 25 kilómetros al sur de Roma, son uno de los lugares más impresionantes y tranquilos de Italia. Estos jardines se extienden a lo largo de 55 hectáreas y rodean el Palacio Apostólico del Castel Gandolfo, residencia de verano de los papas. Los caminos serpenteantes, las fuentes ornamentales, las estructuras y los amplios espacios verdes ofrecen una experiencia visual y sensorial. En ellos podemos ver el Jardín de los Estanques, poblados de nenúfares acompañados por 3 fuentes, la del centro, la de Neptuno, y a ambos lados 2 personajes mitológicos relacionados con el mar. También se pueden ver los restos de construcciones pasadas, de una gran maestría y arquitectura, creando una sensación de misterio y descubrimiento, donde los pasadizos a menudo servían como caminos de acceso directo para el Papa y sus visitantes, siendo testigos de una gran importancia histórica en donde podemos comprender el deseo de aislamiento y contemplación. Otra de sus características es que solo se pueden ver a través de visitas guiadas, estas organizadas por el Vaticano, donde nos irán explicando cómo este lugar fue elegido por su ubicación estratégica, lejos del calor de Roma, pasando así a ser la residencia de verano del Papa, o también en diferentes épocas históricas para ser utilizado como refugio y poder disfrutar de un aire fresco, con una gran vegetación de diferentes especies como el ciprés, la encina o el pino, siendo este el símbolo de la ciudad de Roma, el cual, en su edad adulta, puede alcanzar los 30 metros de altura. La historia de tan bellos jardines se remonta al Renacimiento, cuando comenzaron a ser diseñados y cuidados por papas como Urbano VIII o el Papa Pío XI, que fue el que realmente los transformó en los jardines que son hoy. Cada papa que intervino en el diseño de estos jardines dejó su marca contribuyendo a la creación de los jardines más emblemáticos y representativos de Roma, introduciendo un estilo de jardines italianos combinados con elementos ingleses y franceses. A medida que viajas por sus senderos, puedes ver las esculturas, pabellones y muros que reflejan la opulencia de la época. Aunque hoy en día sea un remanso de paz, se puede imaginar cómo la aristocracia disfrutaba de reuniones y fiestas mirando al lago Albano y disfrutando de todo su esplendor. Otra gran reliquia que perdura a través de los años es la emblemática encina, testigo de la historia y de la transformación, símbolo de fortaleza y longevidad,
representando la conexión entre la tierra y el cielo. Hemos terminado de hacer el pequeño tour. ¿Fueron cuánto más o menos? Una hora. Fue una hora aproximadamente. Y bueno, ahora vamos a salir a ver qué nos encontramos por aquí afuera. Vamos a ver cuánto cuesta el palacio, a ver si hay entrada ahora y si se puede entrar porque no sabemos el horario. Y bueno, y os vamos a ir contando un poco qué nos ha parecido los jardines de la Santa Sede. Chao. Miren la lámpara, qué bonita. A ver, hemos visto varias cosas. Hay una encina que tiene 700 años. La encina significa algo espiritual porque la cruz de Cristo estaba hecho de madera de encina, según se cree. Y bueno, los jardines la verdad es que están muy bien. Son jardines así tipo romanos, con mucha paz, mucha tranquilidad, unas vistas espectaculares. Un poquitín caro, pero bueno. Mira, a mí hasta ni caro me pareció porque, bueno, 15 euros por persona, te llevan en coche y tal. No creo que esté fuera de precio. Es verdad que aquí en Roma cobran por todo, pero bueno, normal. Bueno, vamos a seguir. Son bonitas. Oye, me encantaría comer así en un sitio así, ¿eh? Puedes comer ahí, Ahí cerca del balcón. pero puedes comer ahí. Pero ahí está lleno. Pero mira, no hay más terrazas. Olorcito, que hay de todo aquí. Pues, madre Nada mía. más. Buah. Esto es una locura, gente. Las vistas aquí son una locura, ¿verdad? Miren el lago como se ve con el color del agua turquesa. Precioso, ¿eh? Que esto es una fumada, ¿eh? Hay que venir aquí, ¿eh? Ahora vamos a intentar comer justo aquí al lado, que es donde se ven las vistas del lago, a ver si hay sitio y a Bueno, ver... al parecer tendremos que hacer una pequeña cola, pero bueno, Sí, se a ver puede... cuánto tardamos. Bueno, allí también hay una terracita, que el de allí, ¿eh? Es bien Sí. bonita, ¿eh? Sí, podemos ir ahí, podemos ir Vamos aquí. a ese. ¿Y cómo llegamos hasta ahí? Bueno, mira, vamos mira. a ver si somos capaces de llegar hasta ahí. Son, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en la 10ª casa. Vamos a probar, a ver si llegamos. Estas son las calles que hay por aquí, por el pueblo de Albano. El lago se llama así también, aunque es más conocido como el Castillo Gandolf, porque el castillo es muy emblemático, claro. Es el icono del lugar. Sí, además es propiedad de la iglesia. Y antiguamente, cuando la guerra y cuando los nazis, muchos franceses se refugiaron aquí en el Castillo Gandolf. Era un lugar de retiro, digamos, de vacaciones de los papas. Y el Papa Francisco fue el que lo puso para que el público pudiera verlo. Grazie. Vogliamo... Avete prenotato? No, O tutto pieno? tutto pieno? A che tempo? Qualcun altro ristorante più o meno con questa vista? Allora, sulla via Sì. c'è Arte e Vino. Ok. Appena salite a destra. Destra, no? Scendendo lì sulla sinistra. Ah, Quel ok. tendone che vedete. Questo che sta qui? Esatto. Ok. Ok, grazie. Gracias. Ciao. No ha sido posible comer ahí porque está Es lleno. todo lleno. O sea, Y si no pernotas, pues no... claro, o tienes sea, que si no te reservar. quedas, O sea, prenotar en italiano, en español es reservar. dormir en el No, hotel. reservar, Pernotar es estar una noche. No, prenotar es, o sea, reservar con tiempo, amor. Ah, bueno. Pues eso. Entonces vamos a intentarlo en otro que hay aquí al lado. Sí, A ver si está. vamos a intentar a ver si suelta aquí, porque es un sitio muy visitado por los extranjeros, es normal, es un Ajá. sitio que siempre está lleno. Pero bueno, intentemos aquí a ver qué tal. A ver. Chao. En terraza, ¿cómo se dice? Billar full. Es full, o sea, están llenos. ¿Y esperando? Niente, hay que prenotar prima, no? O sea, non possiamo...
No, perché dopo la cucina mi chiude. Ah, ok. ¿Fino a qué hora ha aperto la cucina? 2:30. O sea, la cocina abierta hasta las 2:30. Bueno, ancora manca. Ma alle 2 mi arrivano i tavoli. Alle 2 arrivano i prenotati. Ah, vale, ancora devi arrivare più gente. O sea, todavía tienen que venir más gente y la cocina cierra a las 2:30. Bien, vamos a mirar entonces. Bueno, nos encontramos. gracias mille. Grazie a voi. Niente. Porque no tienen ni sitio ahí dentro siquiera. No, todo lleno. Bueno, gente, nada, no hemos tenido suerte. Los únicos 3 sitios que hay aquí, o sea, es este que está aquí arriba, que ya lo estuvimos mostrando, otro que hay aquí abajo y otro que hay un poquito más adelante, pero Todos ocupados. todos tienes que reservar con tiempo, ¿sabes? Tienes que reservar porque son sitios muy visitados y nada más hay 3 o 4 aquí en esta ciudad, ¿no? Entonces, imagínense ustedes, es mucho turismo y pocos sitios, por decirlo así. Entonces, Vamos a intentar comer, aunque sea en otro lado, da igual. La comida seguro está buena igual. a ver, bueno, esperemos. Bueno, vamos a imaginar que sí. Ya les iremos diciendo. Uno de esos y ya está. Cochazos tienen aquí, ¿eh? Aquí todo el mundo anda con BMW, Mercedes, andan con carros Land Rover, carros más caros. Mire, vamos a intentar comer en esta zona, que al parecer hay sitio de sobra. Miren al Papa. Al ¿Cuáles Papa. son cardenales? Hostia, tiene buena pinta la comida, ¿eh? Yo quiero comer aquí. Sí. Venga, dale, mira a ver si no Misma, miren cómo está esto aquí dentro, gente. Bueno. Hola. Un attimo, vengo subito. Ok. Wow, aquí tiene buena pinta la comida, ¿eh? Todo. Una buena pasta aquí. Ahí en esa mesa era perfecto para nosotros ya. ¿Sí? Sí, ¿no? ¿Sale? Sí, pero no sé si está ocupada. Avete prenotato? Siamo arte. No hemos preguntado. No, vabbè, niente, cerco un altro posto, non ti preoccupare. Para comer, mangiare. Quanti siete? Al momento no. Niente, aspetta un secondo. Ok, Nada. No, vamos a ir tirando para allá, a ver. mira, Santa Rita. Sí, ahí fue donde me... Oh, Santa Rita? Qualcosa c'è. a ver. Qualche cosina penso che ci Sì. ¿Dónde...? Do- Sí, Santa Rita. a Santa Rita de Casio. en Roma. Para mangiare aquí, ¿cómo se dice? Un sitio que Per se coma mangiare bien? un buon posto per mangiare una buona pasta. Taverna Sor Capanna. Sor Capanna. Capanna. Sor Capanna. Dritto a sinistra. Y a la izquierda, Questa vale. strada. Ok. Prima della piazza. Vale, Sor Capanna. ok. Ok, C'è pizza e c'è anche hamburger. ok, grazie mille. Hai pizza e Grazie, ti ringrazio. Ciao. Ciao, salve. Per mangiare? Sì, per quanti? 2. Ok, se Ok, arriva posso. bene, tempo di riapparecchiarlo. Ok, ok. Vabbè. O sea que va a darle un tiempo para arreglar, para organizar la mesa. Ven. Dale. Che vuoi faccio? Cosa? Tavolo per due? Sì, sì, sì. richiesto? Sì. Guarda, la ragazza... Ok, ok. Cuerpo está abajo. Bueno, al final hemos conseguido sentarnos aquí para comer algo. Menos y- mal porque no había sitio en ningún lado, así que bueno. No, todos los lados la verdad es que estaban llenos y bueno, a ver si hay suerte porque yo le pedí una pasta que no sé si es la que quiero realmente y ella pidió una que creo que es la que sí quiero, pero bueno, da igual. Con el, Pero yo la mía sí. con el hambre que tenemos ahora mismo nos da igual cualquier cosa, nos comemos lo que sea. Yo pedí un fettuccine con funghi y porcini, que es fettuccine con, o sea, la pasta con puerco o sí, con cerdito. cerdo y con setas. Y yo me pedí uno que no tengo ni idea de qué es, ya veremos qué nos traen. Gracias. Esa es la mía. No, pues no te equivocaste, quería la que era. Pues gente, aquí tenemos la pasta. Yo me pedí una, no me acuerdo qué, y esta es la de ella. Huele ¿Tiene buen olor? muy rico. Bueno, la mía es esta, la mía también tiene buen olor y buena pinta, ¿eh?
Aunque no es exactamente la que quería. Yo quería como la misma que tengo yo aquí, pero como la que tiene ella ahí, con la pinta así. Pero bueno, ya veremos a ver qué tal de sabor. ¿Qué? Lo que lo del pan no se lleva. Está rica. ¿Sí? A ver, déjame probarlo. ¿Qué? No, esto me lo como. Esta me encanta también. Este hombre no quiere dejar nada, ¿eh? No, no es por no dejarlo, es que está muy rico. Sí, está rico, está rico. Yo es que no puedo más, es bastante para mí, ¿eh? Lo que venía en ese plato es bastante cantidad. Como podéis ver, no se ha dejado nadita. Mira, tiene mucho aceite también, ¿eh? Yo sé que este plato es así, posiblemente sea la manera de prepararlo, ¿no? Pero tiene demasiado aceite, ¿eh? Mucho. Sí, porque es el aceite que viene con... Al hacer el champiñón es algo que suelta mucha agua, entonces al hacer con el aceite te hace esa crema así medio aceitosa, pero está rico, ¿eh? Hemos llegado aquí ahora, bueno, estábamos arriba y bajamos aquí abajo al lago. A ver si podemos que sea verlo de cerca, mojando Ahí los tenemos pies. que ir ahí a coger el ticket de la hora, porque hemos aparcado aquí en un parque que, por cierto, está súper difícil de aparcar. Sí. Y otra cosa muy importante, aquí en Italia hay un montón de mosquitos, parece un colador ya. Sí, ahora mismo teníamos uno dentro del coche que le estaba dando caña a Lupe, ¿eh? Bueno, vamos a pagar aquí el billete de las horas y bueno, ya veis qué tal. Hay un montón de puestecitos y tiene mucha vida esto, sin embargo, si os fijáis, aquí hay lo que se ve que en su día fue un restaurante o algo, mirando el lago y está totalmente abandonado. Y luego la entrada pues también está prácticamente abandonada, no hay nada. Sí, pero sí hay bastante vida, ¿eh? Mira. Miren cómo está el sitio, es lleno de gente por allá, por acá, todos están haciendo picnic en familia, pasando el rato. Pero está muy descuidado el local, ¿eh? Está como así medio abandonado. Y el sitio para caminar también no tiene una entrada específica, es un caminito que se ve que la gente lo fue formando según iba pasando, pero no es algo que digan hay un camino por aquí. Y si os fijáis, mira, la tierra es totalmente volcánica. Sí, es arena volcánica. Es arena negra, arena Sí, volcánica. Tiene brillito. ¿Qué te iba a decir? Sí, y esas cositas que están ahí son para alquilar, porque no veo a nadie aquí. Sí, sí, son para alquilar. Lo que a lo mejor aquí, claro, para ellos esta temperatura del agua, que debe estar a unos 22 grados aproximadamente, Sí. Para ellos es frío. Entonces seguramente a lo mejor solo lo alquilan en verano, A ver, julio y agosto. Vamos a ir a probar el agua, a ver qué tan fría está, no sé. Según por lo que dicen aquí, bueno, este lago es bastante frío, ¿eh? Aquí podemos tocar un poquito el agua, ¿eh? ¡Ay, está calentita! ¿En serio? Sí. A ver, voy a probar, a ver. A ver, cuidado, esta plataforma se ve bastante segura, pero... Ciao ragazzi, è fredda? Un po', no? Non è tanto fredda, no? Oh, è perfetta. Está caliente, No, ¿verdad? el agua Está es templada. perfecta, hasta tendrá una temperatura de 23 grados más o menos, 23, Sí, está 24 linda. grados puede ser. Wow, pero el sitio es súper bonito, ¿eh? Miren las vistas para allá atrás. Es súper bonito, ¿eh? Lo que sí me gustaría es a poder alquilar un barquito de eso que está ahí. Pero el problema es que te mojas el culo cuando Claro. andas en eso. Claro, pero no sé quién los alquila, no trajimos bañador tampoco. Quizás sea allí donde los alquilan, mira. Pero el agua está perfecta. Mira, si quieres vamos a ver que está ahí, que está un poquito más bajo y la pruebas tú. ¿Quieres probarla? Yo la he probado allí y me pareció que estaba calentísima. El agua está perfecta. Me encantaría bañarme aquí, ¿eh? Y a mí también. No sé, vamos a ver Siempre. cuánto cuesta. Si vale poco, yo me arriesgo. Preguntamos a ver primero. ¿Dónde estábamos nosotros en el castillo? Ah, sí, Pero miren. nosotros estábamos ahí arriba. Nosotros estábamos ahí arriba, ¿eh? Sí. Desde ahí arriba veíamos la perspectiva de frente. Todo esto aquí. Quanto costa affidare? Però? Sì. Allora, mezz'ora 8 euro, un'ora 15 euro. Al bar Ajá. vi fanno un foglietto con l'ora Ok. di partenza e poi venite da me. Ok. Ok. Pues gente, no se puede
bañar en este tipo de barquito porque aquí han muerto 2 personas. Bueno, Parece ser que como el lago es muy hondo y contra el centro está muy frío y hay corrientes que van de arriba hacia abajo. sí. Y entonces han muerto 2 personas y la pusieron una comunidad normativa. puso la normativa de que no se puede uno bañar o te multan. Claro, lo que vamos a hacer es coger, aunque sea alquilarle un rato, y entrar hacia adentro para ver la experiencia y ya luego les contaremos. Eso. Ciao. Ciao. Vogliamo mezz'oretta in... Sí, sí. Pues ahí vamos. Déjame a mí, que tú vas grabando. Venga. Aquí estamos nosotros dando pedales. Media horita estamos vestidos con pantalón, con zapatos. Ahí la tenemos a la señora que está ahí bajando de peso haciendo la bicicleta. Miren qué cerquita tenemos los barcos, aquí mismo, aquí. Aquí haciendo ejercicio para bajar la pasta que hemos comido. Y hay gente bañándose en la orilla. ¿Se refieren al baño en plan... En la barca. Nadar y todo eso no se puede? No, a ver, ellos, mira, en la orilla, sin pasar esas boyas que están ahí, Sí, sin te pasar puedes esas boyas, mojar te puedes y eso, bañar y pero... todo. Pero ¿qué pasa? Que en la barca, como ya murieron estos 2 chicos, no puedes irte para allá atrás por lo de las corrientes. No, pero no es en la barca, aunque sea a pie, tú no puedes pasar de esas boyas, sino ya multa. Y mira, ahí sale un barquito, que es un barquito así tipo turístico, que te da una vueltita por el lago. Sí, está guapo, ¿eh? Y te va enseñando todo el lago. Esos van, digamos, un poquito más lejos, ¿vale? Sí. Porque, digamos, eso es como que está autorizado. Sí, ese te da la vuelta por todo el lago. Este no costó mucho, son 8 euros por media hora, 8 euros. Si quieres la hora completa serían 15, Sí, no está o mal sea, de un precio. eurito menos. Está Luego bonita que la él vista. está bañándose allí, no sé, tendrán un permiso especial. o Claro, algo. esa gente que están ahí, no ve que es como Son de nadador de velas, natación. sí. Parece el señor sabe, entonces tendrá que un permiso. Y el que está en la vela de atrás también no se puede bañar. Pero bueno, pero tendrán permiso, son de aquí, son nacidos aquí, entonces bueno. No, pero no creo que influya lo de que nazcan o no nazcan. Él dijo que era una normativa del pueblo. Pero sí es verdad que habrá gente que sea atleta y demás que tengan un permiso especial por la categoría que tienen ellos como atletas. Eso sí puede ser. Como los que hacen piragüismo o esas cosas. A ver qué tal el agua, qué tan fría es el agua en esta zona aquí, porque ahora estamos a unos 50 Está metros buenísima. más o menos. A ver, vamos a probar a ver el agua. Bueno, aquí verdaderamente se siente un poco más fría el agua, ¿eh? Pero sí, está fría, o sea, Bueno, un poquitito. el chico que nos atendió era un chico ruso. Y para él, claro, evidentemente el agua no está fría, está caliente. Y yo considero que para mí también está calentita, no está fría, está calentita. Una vueltecita a 360 grados, para que vayan viendo toda la zona. Miren qué rico, ¿eh? No, lo que es la vista es espectacular. Sí, También no sé lo que sería una puesta de sol aquí. Tiene que ser súper bonita, viendo cómo el sol se esconde detrás de las montañas. Guau, qué lindo todo, la vista aquí en Italia. Es que esto es maravilloso, ¿verdad? La pena es que ya se nos acaban las vacaciones, Sí. ya la vuelta al cole, Sí. por decirlo así. Y bueno, nada, seguiremos grabando vídeos por ahí, iremos a sitios por Galicia, por España. Y bueno, y quién sabe, quizá algún otro país también, Portugal. Les grabaremos sitios por donde quiera que vayamos. Bueno, señorita, jefa de presidenta del canal, ¿qué te pareció la experiencia? Porque ya nos estamos yendo para allá, para la orilla. Sí, a mí andar en pedaleta me gusta, me hubiera gustado más haberme podido bañar. ¿Lo recomiendas? Pero sí, lo recomiendo, sí. La verdad es que sí, lo Sí, recomendamos. además y es un bastante. sitio tranquilo para niños. No hay gritería. Qué bueno, puedes ponerte en esas bollitas que los niños se pueden mojar y se bañan y tal, y no tienen peligro ni nada. No hay Lo gritería. veo bastante ni nada. bien. Es tranquilo el lugar. Vale, pues vamos a ir a entregar el barquito y pagar. Bueno, ahora vamos a pagar y luego
vamos a... Nada, vamos ya para el centro de Roma a ver si terminamos de grabar algunas cositas por ahí que no hemos grabado todavía. Prego. Gracias. No, questo Se no è más. è la sei andato al Vaticano. Hai fatto i giardini, vero? Non se ne andò. Sì. Sì, Ma puoi vedere una cosa? No, sono curioso di... No, più che altro perché... No, vedi? Que ya uno con tantos papeles. Yo no sé cuál es cuál. Allora, 8 euro. Bueno, Ok. así se llama, ¿eh? Giorgio Beach. Playa.